Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El trágico destino de los ratones y la venganza de los gatos. Hace siglos, en la tierra de los ratones, existía una comunidad sumida en la vagancia y el desorden. Los ratones, seres astutos y traviesos, se deleitaban en el robo y la holgazanería. Tanto era su desprecio por el trabajo honesto que se adentraban furtivamente en las casas ajenas, excavando túneles con sus afilados dientes y saqueando todo a su paso. Frutas, vegetales, cosechas enteras caían víctimas de sus despreciables acciones. Un día, Orula, un anciano sabio, llegó a esta tierra y quedó horrorizado al descubrir la depravación que imperaba entre los ratones. Con voz firme, les instó a cambiar sus caminos, a vivir de manera honesta, advirtiéndoles que, de lo contrario, enfrentarían un merecido castigo. El descontento creció entre los ratones a medida que Orula pronunciaba sus palabras. Finalmente, la tensión alcanzó un punto crítico, y los ratones, en un acto de rebelión, se amotinaron contra el anciano sabio. Lo arrojaron violentamente hasta la orilla del mar, donde, con fortuna, logró asirse a un madero y llegar a otra tierra. En este nuevo lugar, habitado por gatos, la historia tomó un giro inesperado. Los felinos, guardianes de la limpieza y la seguridad, escucharon con atención el relato de Orula. Su desprecio hacia los ratones creció, y decidieron tomar medidas para asegurarse de que la plaga no se expandiera. Con la determinación en sus ojos, los gatos se lanzaron hacia la tierra de los ratones. La invasión fue implacable, y los roedores, al darse cuenta demasiado tarde de la gravedad de la situación, intentaron desesperadamente escapar. Sin embargo, ya no había salida. Los gatos, ágiles y astutos, penetraron en el pueblo de los ratones, marcando el comienzo de una cacería despiadada. En la oscura batalla que se desató, los gatos persiguieron a los ratones con furia, y cada rincón del pueblo resonó con los aullidos y chillidos de la contienda. La tragedia se consumó cuando, uno a uno, los roedores cayeron víctimas de las garras de los depredadores felinos. Desde aquel día, la caza de los ratones se convirtió en la misión perpetua de los gatos. La leyenda de la tierra de los ratones y su trágico destino se transmitió a lo largo de generaciones, sirviendo como recordatorio de las consecuencias que enfrentan aquellos que eligen el camino de la pereza y la maldad. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales.